Damos inicio a partir de este momento al programa. David Lizarazo Castillo tiene la palabra en su canal Guanevisión desde Piedecuesta, Santander, para Colombia y el mundo, porque nos ven en el mundo. Hoy, felices, contentos, agradecidos con Dios, con la vida, que nos permite tener una excelente invitada, con un tema de palpitante interés: la salud de los maestros, de los profesores. Para el efecto, nos acompaña desde el municipio de San Gil la vicepresidenta del Sindicato de Educadores de Santander. Además, pues, labora en el Colegio San José de Guanentá. Sí. De gratísima recordación, un abrazo a toda la provincia, lluvia de bendiciones. En el mundo, ¿cuántos egresados estarán regados del Colegio San José de Guanentá por el mundo, por España, por Italia, por Francia? Hoy que los jóvenes han iniciado éxodo del país por conocer, por buscar nuevos horizontes, etcétera, etcétera. Ella es integrante del Comité Ejecutivo de la CUT, también es representante de los maestros en el sistema de salud. Ella es la licenciada Ingrid Ballesteros Vázquez, profesora maestra. Ingrid, me encanta saludarla, vicepresidente. ¿Cómo le va? Y muy agradecido porque nos acompaña. Gracias, don David, y a toda la audiencia. Efectivamente, del municipio de San Gil, acabamos de cumplir el Colegio de Guanentá 200 años. 200 años. Celebramos el pasado 24 de mayo. Colegio santanderino. Y pues con mucha alegría porque fueron durante una semana una serie de actividades que involucraron a toda la comunidad educativa, padres de familia, estudiantes, exalumnos. Entonces, no, el Colegio de Guanentá, como dice don David, de todo el mundo, no solamente en la provincia, no solamente en Santander, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. De tal suerte que un abrazo, lluvia de bendiciones a esa querida familia del Colegio San José de Guanentá, que está cumpliendo sus primeros 200 años. Educando, capacitando, preparando, guiando, orientando, formando el futuro. Colegio San José de Guanentá, a sus directivas, profesores, padres de familia, estudiantes y a todas las comunidades un fuerte abrazo. En contexto, pongámonos, vicepresidenta, ¿quién es Ingrid Ballesteros Vázquez? O mejor, ¿quién es la vicepresidenta del Sindicato de Educadores de Santander, SES? Bueno, yo soy sangileña, primero docente, tengo una licenciatura en Ciencias Sociales, una especialización en Tecnologías de la Información, ya varias décadas de docente. Y bueno, porque en el magisterio tantos problemas, la educación pública hay que defenderla, y nos metimos en esto de acompañar las luchas de los maestros, los derechos en su defensa, también pues acompañar a las comunidades educativas en todos sus reclamos. Y bueno, primero estuve en la Central Unitaria de Trabajadores y ahora desde hace un año en el Sindicato de Educadores de Santander. Ha sido un periodo de mucho aprendizaje también, no hemos tenido descanso y pues en este momento que estamos en una situación muy crítica con el sistema de salud nuestro. Entonces el próximo martes 11 de junio tendremos un paro de 24 horas acá en el departamento de Santander, pero también el miércoles vamos a tener otra actividad de paro, es así convocada por la Federación Colombiana de Educadores. Ya tendremos tiempo pues de manifestar cuáles son los objetivos. No hay ningún inconveniente, no hay ningún problema, licenciada Ingrid Ballesteros Vázquez. ¿Qué es ser maestro? ¿Qué es ser profesor? Acá en esta camarita están los padres de familia, los colegas profesores, los estudiantes. Yo, defensor a ultranza de esa labor, de esa vocación que debe tener el maestro, porque cada que algo ocurre con ese entorno, salgo en su defensa. 40 niños, 30 estudiantes, se convierte en mamá o en papá, los problemas de los niños terminan siendo los problemas de la profesora, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué es, vicepresidenta, ser maestro, ser profesor? Bueno, realmente hay muchos significados
y hay muchas teorías también que se mueven, pero particularmente siempre he compartido el criterio de que la educación debe ser crítica, debe ser transformadora de los entornos, de los ambientes, de las comunidades, pero también debe ser muy científica, debe acompañarse de muchas tecnologías y principalmente debe servir como palanca de desarrollo del país. Entonces, a eso nos dedicamos, acompañando a los padres de familia, a los estudiantes, defendiendo la educación pública que han querido privatizar durante mucho tiempo, exigiendo mayor financiación para la educación, pero también de una manera muy democrática con todo el entorno escolar, con el gobierno escolar, muy responsable con nuestras actitudes, pero también el hecho del acompañamiento que se debe hacer a los estudiantes y a las comunidades para que defiendan sus derechos. Entonces son como muchas cosas y que realmente nos dejan experiencias muy positivas, algunas son muy duras, pero todas de aprendizaje. Si la vida le volviese a dar la oportunidad de poder escoger qué ser, qué hacer, a qué dedicarse, usted, vicepresidenta, usted, licenciada Ingrid Ballesteros Vázquez, orgullosamente sangileña, ¿volvería a escoger lo mismo? Bueno, yo siempre, ahí sí, la pregunta es muy fuerte porque yo tuve un momento en la vida en que no sabía si continuar siendo docente o dedicarme a la escritura. Yo intenté ser escritora, tengo un blog, escribo cuento, poema, y entonces en algún momento hubiese querido ser escritora, dedicarme de lleno a la escritura. Tal vez mi corazón lo tengo también en la literatura. Y entonces, si me pregunta, don David, ¿qué quisiera hacer? Yo creo que tendría que decirle que podría ser escritora. Esa es la verdad. Estaba observando sus ojos, ojos grandes, ojos indefinibles como el cielo y el mar, hondos y puros. Ojos como las selvas de los Andes, misteriosos, fantásticos y puros. Esos son los ojos de la profe Ingrid Ballesteros Vázquez, que nos honra hoy con su presencia, que es la vicepresidenta del sindicato y que gracias a varios amigos hoy podemos contar con su presencia. Profesora Ingrid, si la lámpara de Aladino, ahorita cuando va saliendo, estuviese por ahí y si apareciese y le dijera, bueno, vicepresidenta, yo le voy a conceder 2 cosas para todos los maestros en Colombia y para todos los maestros del mundo. ¿Usted qué le solicitaría, qué le pediría, escritora y profesora, a la lámpara de Aladino para los profesores? Repito, insisto, quienes me conocen saben que yo suelo reconocer mucho esa labor, no porque algún día la hubiese podido ejercer, infortunadamente, sino por lo que he visto, por su dedicación, porque más de una vez me he encontrado con que el profesor estresa, angustia, preocupación, depresión, por todo lo que tiene que manejar diariamente. Bueno, don David, realmente cualquier cosa que se requiera para mejorar la calidad de la educación, hablemos de infraestructura, hablemos del número de maestros, hablemos de tecnología, de conectividad, hablemos de bienestar estudiantil, hablemos de bienestar docente, hablemos de mejores condiciones, todo, absolutamente todo, pasa por mayor financiación. O sea, no hay nada que porque tenemos el deseo, pero infortunadamente la realidad nos muestra que es la financiación lo que se requiere. Los maestros, de hecho, tenemos el corazón y la mente
puestas en nuestros estudiantes. Y eso no es un decir, eso es así porque así lo sentimos. El deseo de darnos y de que ellos conozcan y de que ellos sean, que aporten, pero ese deseo es insuficiente, necesitamos mayor financiación. Y eso es algo que nosotros hemos venido luchando durante muchísimo tiempo. Esa financiación que infortunadamente gobierno tras gobierno le burlan al magisterio, le burlan a los estudiantes esos recursos. Nosotros tenemos durante años, hemos venido exigiendo a diferentes gobiernos que se incrementen los recursos del Sistema General de Participaciones. En el año 2000 nosotros tuvimos un paro muy fuerte porque los organismos financieros internacionales le exigían al país que debía liberar recursos para el pago de la deuda externa, y por liberar esos recursos lo que hicieron fue recortar los recursos para la educación, para la salud, para el agua potable y saneamiento básico. Y eso ha significado en estos últimos 20 años alrededor de 300 billones de pesos, billones con B larga. Entonces, eso ha significado deterioro en las condiciones, hacinamiento en los salones, que la infraestructura educativa esté en muchas partes a punto de colapsar, que no haya el número suficiente de docentes, que no se capacite a los docentes, que cada vez tengan que, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el PAE y con el transporte escolar, se reducen el número de estudiantes que pueden gozar del transporte, del PAE, del plan de alimentación escolar. Entonces, pues todo eso ha significado el recorte de los 300 billones de pesos. Y hace unos años hicimos un paro. Y en los acuerdos que se hacen cuando se levantan los paros, hay el primer punto de esos acuerdos habla de que se tiene que hacer una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, exactamente al artículo 356 y 357, y que se incrementen en un horizonte de 10 años esos recursos de manera progresiva. Pero en el gobierno del doctor Santos se acordó, bueno, el que los recortó realmente fue en el gobierno de Pastrana. Al final, en el gobierno de Uribe vinieron recortes. Luego con Santos hicimos algunos acuerdos, pero no se cumplieron. En el gobierno de Duque tampoco se cumplieron. Y llevamos 2 años del presente gobierno y tampoco se ha cumplido esa reforma constitucional. Entonces ya hay un acuerdo para presentarlo. En estos días pasados, la semana anterior, se logró redactar un texto, pero solamente está redactado. Hay que presentarlo al Congreso y pues vemos que pasa y que pasa el tiempo. Y, por ejemplo, la semana pasada de la Gobernación de Santander nos anunciaron que viene otro recorte, otro plan de racionalización para Santander. Entonces, pues nos preocupa porque en vez de mejorar, lo que hacen es recortar, en vez de incrementar los recursos, lo que hacen es disminuirlos. Entonces, yo sí, la lamparita, don David, sería financiación, porque el deseo está, el compromiso está, pero no están los recursos. Y eso realmente es muy complicado, todo el trabajo que se pueda ejercer si no hay recursos, todo anda a media marcha. Y no podemos hablar de calidad de la educación, porque es como una educación para pobres, que todo es medido, que todo hay que estarlo exigiendo, que todo hay que buscarlo y que hay que buscar apoyo de muchas personas, y entonces eso nos quita posibilidades de que los estudiantes tengan una educación realmente de calidad desde el preescolar hasta la universidad, como nosotros decimos. No es solamente para un nivel, sino que sea desde el preescolar hasta la universidad. Buen mensaje con el cual estoy yo plenamente identificado. Financiación, pero ojalá cuando lleguen los recursos
se manejen y se administren bien. Que no nos pase lo que muchas veces sucede, que aparece la figura de la corrupción y acaba con la seca y la meca. Y que escándalo tras escándalo los colombianos ya nos acostumbramos casi que a diario. Y que un escándalo tapa el otro. Cada que un escándalo señala a una persona, yo quisiera que ese senador o ese presidente de la República o ese presidente del sindicato o el señalado o el afectado saliera a decir, aquí estoy, voy a demostrar que no es cierto. Pero lo que nos ocurre siempre, no en el caso de la educación, sino en todo, es que silentes, callados, se escurren el bulto. No se hacen los aludidos y entonces pasan y pasan y pasan. Pero dejémoslo de ese tamaño porque estoy de acuerdo con la profesora. Solo recortes y promesas. Óigase bien, de unos, de otros y de todos, toditos, todos, porque en mi caso personal. Si me permite, don David, yo quiero agregar algo. De esos escándalos que usted habla y de la corrupción que habla, así como en el corto, mediano tiempo, recuerdo dos. Uno, el de los recursos, recordará don David, que fue para conectividad, ¿sí? La abudineada de 70.000 millones de pesos que nos pegaron. Terrible. Y también otro es que en Santander, bueno, a nivel nacional hay unos estudios que nos dicen que más o menos el 80% de los colegios del país están a punto de colapsar porque no se les hace mantenimiento y algunos porque están en zonas pues difíciles por su topografía. Entonces hay un estudio que habla de que más o menos necesitarían algo así como unos 100 billones de pesos para reconstruir los colegios. Pero aquí en Santander hay un caso en particular y es que hace unos 4 o 5 años se creó el FIE, el Fondo de Infraestructura Educativa. En ese momento se seleccionaron algunos colegios que estaban en mal estado, 9 más o menos, alrededor de 9 colegios, y hoy tenemos que decir que esos colegios están en el suelo, los tumbaron y no los han reconstruido, es decir, tenemos 9 colegios que prácticamente desaparecieron. Hay algunos 2 que van por ahí como que están haciendo algunos arreglos, pero la mayoría se quedaron en el suelo y se desapareció la plata del FIE. Eso es triste y dura realidad. Recuerdo lo del Instituto Tecnológico Dámaso Zapata, una institución emblemática que estuvieron algunos delegados, que hoy no tiene ni siquiera, vicepresidenta, un sitio, un lugar donde se puedan encontrar 50 estudiantes. Les toca al sol y al agua. Demolieron el teatro, el aula máxima, y hoy está en ruinas. El colegio del municipio de Los Santos ya haciendo fila y carrera para un elefantico blanco, y en eso se nos queda la plata de la educación y la plata de la salud y la plata de... Don David, el martes estuvimos en Matanza. Una comisión del Sindicato de Educadores de Santander, estuvo presente la Personería, la Procuraduría, la Secretaría de Educación, estuvimos en Matanza y realmente yo les decía allá, porque nos mostraron las imágenes de los colegios de allá, eso no da tristeza, eso da coraje. Dolor de patria. Es terrible porque los niños tienen que asistir a clases en una infraestructura que, o sea, no se la merecen, o sea, eso es indignante. Da vergüenza. Da vergüenza, sin baterías sanitarias, sin campos deportivos. Y eso es lo que nuestros estudiantes, ahí es donde tienen que recibir clases. ¿Y qué pasó en Matanza? Que me interesa, es la provincia de Sotonorte, muchos televidentes por allá de Santa Cruz de la Colina, del sector rural, del sector urbano. ¿Qué pasó? Bueno, ahí quedaron algunos compromisos, van a hacerle seguimiento a los compromisos, pero realmente es que la gobernación dicen que no tienen recursos, a los municipios les toca ya... con lo poco que tienen tampoco les alcanza para aportar para la construcción. También se trató el tema
ahí fue donde nos enteramos que va a haber un nuevo recorte en Santander de algo así como 80 docentes nuevamente. El año pasado estuvimos en Bogotá, en el Ministerio de Educación Nacional, porque hubo un recorte de planta en Santander, un plan de racionalización, y la gobernación se escudaba en que era una orden del Ministerio de Educación Nacional, y el Ministerio de Educación Nacional le decía al departamento que ellos podían hacerlo o no hacerlo. Entonces es la pelota, como dicen vulgarmente, se la tiraron, y los perjudicados los estudiantes. Entonces ahora la noticia que nos dieron de la Secretaría de Educación es que viene otro recorte y que, o sea, es orden del Ministerio de Educación Nacional. Entonces vamos a tener que enfrentar nuevamente pues algunas acciones, y si nos toca ir al Ministerio de Educación Nacional nos tocará ir, pero es la forma en que tienen que acomodar la planta de personal a la plata que hay, ¿sí? Entonces lo que hacen es recortarla, disminuirla. Hay otro acuerdo de FECODE con el Ministerio de Educación Nacional relacionado con las relaciones técnicas alumno-docente, y esas relaciones técnicas hemos dicho que se tienen que disminuir, y está en el acuerdo, pero hacen mesas técnicas, pero realmente no vemos el decreto, la circular, la resolución que diga vamos a bajar el número de estudiantes por docente. No la hay. Entonces así vamos. No pudimos tener mejor invitada que la escritora o escribidora que pudo ser la licenciada Ingrid Ballesteros Vázquez. Ella es la vicepresidenta del Sindicato de Educadores de Santander, gualentina, sangileña, con unos ojos que brillan, y cada que uno aborda estos temas se le termina a uno el corazón colocando como una uva pasa. Es el futuro, son los niños, es la educación, igual que la salud, etcétera, etcétera, que es tan importante. Voy a dejarle la pregunta, porque yo sé que en eso vamos a ocupar, como dicen los amigos del fútbol, hoy que estamos de moda el fútbol, para el segundo tiempo. He visto, licenciada, que es la representante de los maestros en el sistema de salud, algunos cuadros desgarradores, sobre todo de personas pensionadas que dejaron su juventud, quizás hasta su propia familia, por responder, por cumplir, por ser excelentes maestros, y hoy arrastran una situación en materia de salud, de padre, hijo y Dios mío, independientemente de quién sea el responsable, por la improvisación, porque no se tomaron los correctivos a tiempo, o sea, hablamos del pasado. Pero lo único cierto es que dicen, yo no, porque no conozco, no manejo el tema, salió peor el remedio que la enfermedad, y lo peor de todo, y lo digo yo a motu propio, no veo por ninguna parte a FECODE, no veo que asuma, no veo que ponga la cara, no veo que sea responsable y coherente, como cuando les vi en campaña política. O sea, eso es mío, y yo le traslado la inquietud, si alguno de FECODE nos está viendo, nos está escuchando, nos puede ayudar de caridad y de limosna para que de pronto ellos nos den la respuesta. A lo mejor la han dado y no la hemos visto, no la hemos escuchado, no se ha hecho visible. Es que, profesora, yo sí le tengo que decir con mucha tristeza, estoy dolido porque los cuadros que he visto a través de las redes sociales son dantescos, profesor. Sí, donde realmente es crítica, es caótica, es gravísima, no es grave, es gravísima la situación. Pero si me permite, don David, yo quiero colocarlo en contexto, colocar también a la audiencia en contexto. Es cierto, nosotros desde el año de 1979, que fue el estatuto docente, porque fue una lucha que dieron los maestros, porque no había respeto por el docente, no tenía una carrera docente, la vinculación era a través de la política,
y los maestros lucharon y consiguieron el estatuto docente que les dio estabilidad, nos ha dado estabilidad, pero también un estatuto, un escalafón donde igualaba tanto a hombres como mujeres, como a primaria como a secundaria, porque eso no existía. Después de esa lucha, los maestros dieron otra pelea y fue por la Ley 91 de 1989. Esta lucha también fue supremamente importante porque antes de 1989 los maestros tenían diferentes entidades para que los atendieran en materia de salud, otra respondía por las pensiones, otra por las prestaciones, y había como, no había unidad en las luchas del magisterio. Entonces, a la cabeza de FECODE en ese momento se dio la lucha y logramos la Ley 91 del 89 que unificó en un solo ente la salud, las pensiones y las prestaciones. Esa es el FOMAC, donde hay 5 miembros del Consejo Directivo, que son 3 del Gobierno, Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda y Ministerio del Trabajo, y 2 compañeros que son de FECODE. Esos tres y 2 compañeros, 5, pero la gran mayoría, don David, siempre el Gobierno impone su mayoría para muchas cosas y entonces los 2 votos del magisterio pues quedan ahí. Por todas esas luchas es que yo me indigno de los maestros, que no hay derecho a que al final de la jornada, después de dejar tantos años, tenga un trato inhumano, indolente, insensible. Y lo peor es que todo el mundo va escurriendo el bulto. Todo el mundo, hablo yo, quienes tienen de pronto la posibilidad de alguna solución. No el profesor que clama, que reclama, que habla, que dice, que solicita, pero pues él no puede absolutamente nada. Vamos al corte y seguimos hablando porque hoy, les repito, no pudimos tener una mejor invitada. Ella es licenciada Ingrid Ballesteros Vázquez, maestra, pero pudo ser escritora, escribidora. Tendremos que ver los versos, tendremos que revisarlos. A mí también me encanta esa parte. Frustrado de quizás en aquella época era bien complicado y bien difícil decir yo voy a dedicarme a escribir. Recuerdo que alguna vez inquirí a mi padre y le dije, papá, me gusta escribir. ¿Escribir qué? Por Dios, David. No, pues era difícil, sigue siendo complicado y complejo, pero mire. Vamos al corte, estamos en el programa David Lizarazo Castillo tiene la palabra, hoy con una representante del Colegio San José de Guarentá, que cumple 200 años. Una vez más, felicitaciones, congratulaciones a todos, a los directivos, a sus profesores, a quienes allí laboran, administrativos, padres de familia, estudiantes, a todos. O sea, felices 200 años, Colegio San José de Guarentá en San Gil, allá en la provincia. Digitel conecta fibra óptica directa a tu hogar con internet simétrico de alta velocidad y la mejor televisión con más de 120 canales digitales. Retornamos al programa David Lizarazo Castillo tiene la palabra. ¿Cómo se sentirán de orgullosos los angileños de que la vicepresidenta del sindicato sea la licenciada Ingrid Ballesteros Vázquez? Los propios maestros y todos. Excelente ser humano, gran persona, fluidez verbal, facilidad de palabra, conocimiento, empatía, mejor dicho. No sigo diciéndoles porque de pronto despierta ya la envidia o algún león dormido por allá por San Gil y después terminamos en lo que no debemos terminar. Mi querida profesora, es que la veo con los ojos del alma, profe. Aquí ya no se trata de culpables, porque es que yo eso no lo consigo. Si usted se presenta como aspirante a la alcaldía de San Gil, usted debe conocer, está en la obligación de saber cómo está.
Si usted ve que está muy mal, que no se puede, ¿para qué se mete? Usted ya debe saber. Entonces aquí no se trata de buscar culpables. Profesora, ¿qué va a pasar, señora representante de los maestros del sistema de salud? Porque es que aquí estuvo una compañera tuya, hablamos, expuso también sus puntos de vista, a posterior un integrante veedor de la salud, y todos los días yo veo que la cosa crece, que el problema se agranda y que yo no veo solución, y entonces yo así digo, hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes. San Gil era un municipio pequeño, ha crecido desordenadamente, igual que todas las demás ciudades, y vean los problemas y chicharrones que tenemos. ¿Qué va a pasar, profesor? Bueno, don David, la situación es bastante compleja y preocupante. Por eso hemos llegado al momento en que el próximo martes vamos a tener un paro de 24 horas a nivel departamental, donde estamos invitando y convocando a todo el magisterio activo, pensionado, y a las familias también que son beneficiarios de este sistema de salud. Pero manifestar que infortunadamente veníamos de algunos problemas con nuestro sistema de salud, es cierto. Hicimos muchísimos paros, hicimos muchísimas reclamaciones, colocamos denuncias, le exigimos al Gobierno Nacional, al Ministerio de Educación Nacional, a los entes de control que por favor pusieran en cintura a todos los prestadores, a todos los operadores. En ese momento eran 10 operadores porque el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de la FIDU Previsora, pues tenía esa característica, que eran 10 operadores, 10 regiones, un operador por región, y cada operador hacía los contratos, es decir, había la intermediación. Nosotros, pues obviamente, durante todo el tiempo buscamos que esa intermediación se acabara, porque veíamos que no era lo correcto, había demasiado en recursos, se iba la plata. Intermediación. Sí, y no se cumplían. Entonces, bueno, se buscó durante algún tiempo cómo mejorarlo, y efectivamente se construyó el Acuerdo 05. El Acuerdo 05 trataba de mejorar muchos aspectos y estábamos a punto, ya casi que decíamos, aquí va a ser, esta vez iba a ser. Y ese Acuerdo 05 lo íbamos a implementar. Tenían que hacer una convocatoria, una invitación pública para un nuevo contrato, pero pasó que se suspendió esa convocatoria, se suspendió. Y entonces lo que pasó en adelante es que le prorrogaron a los mismos operadores que se hablaba de que eran corruptos, se les prorrogó a ellos el mismo contrato, y en esos 6 meses se dieron a la tarea de mirar a ver cómo iba a ser, tenía que haber un nuevo modelo de salud, y efectivamente el 1 de abril se aprobó el Acuerdo 03. Tenemos que decir que infortunadamente, bueno, este Acuerdo 03 se hizo como un poco a la carrera, pero también decir que la suspensión del contrato anterior y la prórroga fue impuesta por la mayoría del Consejo Directivo del FOMAC. Y ya con este Acuerdo 03, que fue aprobado el 1 de abril, ya dejaron solamente un mes, don David, para implementarlo. Y en ese mes algunos sectores y algunos compañeros dentro de FECODE, particularmente también acá, en lo que a mí me respecta, nosotros dijimos que un mes no era un tiempo prudente, que era demasiado corto, que no se podía echar a andar en un mes un modelo de salud. Y efectivamente nosotros dijimos que iba a haber improvisación, que iban a haber problemas, y problemas es lo que hemos tenido. En este mes largo que llevamos de implementación ha ocurrido de todo, don David, de todo. Primero, ¿qué tenemos en este momento? No hay contratos. O sea, ¿cómo se le ocurre a uno colocar o implementar un modelo cuando no hay contratos? Dígame que no es cierto, escritora. Sí, es no cierto. puedo creer, Sí, esto es de cierto. locos. ¿Qué Sí, pasó? Sí, es cierto. ¿Qué sucedió? ¿En qué momento? Perdimos la razón, perdimos la memoria. Maestros de por Dios, yo no sabía que la situación en materia de salud era esta. Sí, don David. O sea, se empezó el 1 de mayo con algunas cartas de intención. Se dijo
que iban a haber, que había en ese momento 500 IPS que estaban contratadas y que había 1.500 prestadores, algunos médicos especialistas, clínicas que estaban contratados. Pero hoy nos hemos venido a enterar de que no hay contratos y en este momento no hay contratos. O sea, nos han presentado la fiduprevisora, que es la encargada, porque el gobierno nacional, por intermedio de la fiduprevisora, es el encargado de hacer todos los contratos y en ese momento no hay contratos. No hay contratos, nos han presentado una red de prestadores que están funcionando, que están laborando con cartas de intención, con un acuerdo de voluntades, pero ellos exigen que haya un contrato y es obvio que ellos busquen un contrato porque necesitan garantías. Entonces, en ese momento, primero, no hay contratación. Segundo, la entrega de medicamentos, solamente se entregan algunos medicamentos, algunos medicamentos básicos de primer nivel, pero lo que es segundo, tercero y cuarto nivel es un complique. Hay una imagen, don David, que dio la vuelta a todo Colombia la semana, hace alrededor de unos 10 días. Los estantes de algunas farmacias estaban completamente vacíos porque no había abastecimiento de esos medicamentos. Mire, don David, yo he repetido esto varias veces porque a mí también me indigna lo que está pasando con los maestros activos, pensionados y nuestras familias. ¿Cómo es posible que se den situaciones tales como que compañeros que necesitaban diálisis no se las pudieron hacer a tiempo? Es la salud, es la vida, por Dios. Compañeros que tenían que hacerles quimioterapias no se las pudieron hacer a tiempo. Y algunos compañeros que estaban hospitalizados, estaban en situación intrahospitalaria, les dieron la salida y no los atendieron o no les hicieron la cirugía, simplemente les dijeron tienen que empezar de nuevo. ¿Por qué? Por la improvisación, porque colocaron esto, lo impusieron a la carrera y no miraron qué era lo que tenía que haberse diseñado, los contratos que se tenían que haber firmado para que esto empezara como debía hacerse, porque venían muchos tratamientos anteriores y entonces se han interrumpido. Y don David, nadie ha hecho en el país un estudio que diga cuáles son las consecuencias de que a un maestro, a un activo pensionado o un familiar no se le haga una quimioterapia a tiempo. La calidad de vida se ha deteriorado para muchos pacientes, pero no solamente la calidad de vida, sino la expectativa de vida. Nosotros no conocemos si hay por esto fallecimientos, seguramente, ojalá Dios no, pero eso es previsible porque no se toma. Yo repito bastante esto porque me tocó muchísimo compañeras docentes que les ha tocado comprar los medicamentos, porque una compañera nos decía, mi hijo tiene epilepsia, no puedo permitir que él convulsione, tengo que comprarle el medicamento a tiempo. Y así como ella, hay muchísimos casos, compañeros que incluso con tutelas no les dieron los medicamentos. Entonces esto va demasiado lento, esto va a paso de tortuga. Necesitamos que se den las contrataciones, que todos los tratamientos que venían del anterior contrato se den, se continúen. Necesitamos que se haga la entrega de los medicamentos a tiempo, como debe ser, y del medicamento que es, porque hay algunos medicamentos que los están cambiando, que no están las dosis completas y se está viendo solamente pendientes, venga después, pendiente. Son situaciones y lo otro que estamos exigiendo es que la fiduprevisora tiene que colocar oficinas en cada uno de los departamentos y aquí en Santander mínimo en las cabeceras municipales para que el maestro tenga a dónde ir a que le solucionen sus quejas. Hubo un problema que fue el primer problema que se presentó y es que la plataforma donde están las bases de datos de los maestros en este momento es un caos.
no están siendo alimentadas con toda la información en el debido momento, y por eso hay maestros que están en San Gil o estaban en San Gil zonificados y aparecen en Tolú, aparecen en el Amazonas, o aparecen aquí en Bucaramanga o en cualquier parte del país. Y les toca a los compañeros entonces empezar un calvario porque no es despichar, pues presionar un botón y ya, y un enter y que ya está solucionado el problema. No, han pasado 15, 20 días, un mes y los compañeros todavía la base de datos no les ha actualizado la información y todavía aparecen en otra parte distante a su sitio de trabajo o a su sitio de residencia. Entonces son demasiados problemas y bueno, el Sindicato de Educadores de Santander ha hecho una labor bastante ardua, ayudándole a los compañeros a solucionar asuntos, pero es que no es una situación que nosotros podamos resolver, es que no está en nuestras manos resolverla, es la fiduprevisora y el gobierno nacional tiene que presionar a la fiduprevisora para que haga las cosas a tiempo. Es decir, esto es la vida. Lo que usted dice es la vida de los maestros, es la vida de los maestros activos y pensionados. Esto no es un juego. Y no se puede, como algunos dicen, que los maestros tengamos paciencia, porque es que esto no es de paciencia. Profesora, la comparación es odiosa, pero es la mejor forma de explicar las cosas. ¿Cuántas personas terminaron suicidándose con el famoso sistema UPAC? Porque terminaron perdiendo sus viviendas, el trabajo de toda la vida. ¿Cuántos maestros, cuántos profesores, cuántas familias a esta hora estarán deprimidos, angustiados, preocupados, sin dormir, sin poder descansar por una situación que yo repito y respondo por lo que digo? Me parece que se está saliendo de las manos y que no mañana o pasado mañana vayan a señalar como estamos acostumbrados, porque la hebra se revienta por lo más delgado al que menos culpa o responsabilidad tiene. Yo creería que es la vida así de sencillo. Con la vida no se juega, independientemente de quien tenga la culpa, la responsabilidad, haya hecho. Yo conocí la educación siendo un derecho, yo conocí la salud siendo un servicio, yo conocí el fútbol siendo un deporte, y hoy todo eso es un vulgar negocio, es un negocio. Duélale al que le duela, eso es un negocio. Y a mí nadie me quita de la cabeza la idea, es un negocio, como cualquier otro, como el de la tienda, como el del supermercado, etc. Profesora Ingrid, yo es que me emociono. Ya se me secaron los lagrimales, y si no, aquí estaría chillando, aquí estaría llorando por ustedes, maestros, profesores, sus familias, porque yo sé, he visto ahí, cerquita a casa, el drama. O sea, que es que esto, que mi hijo tiene una quimio, y no hay, no es que es tu hijo, no, si fuera el hijo de este o de aquel, vaya y venga. Tenga paciencia. ¿Qué estaría diciendo? Es correcto, tenga paciencia, pero si fuera el hijo del señor que manda, que dispone y que ordena, habría que hacerlo. Pues que a veces cuando no están, como dicen, póngase en los zapatos de. Profesora, yo quiero que aquí están los maestros. Y usted es una dura y es una berraca y yo la admiro y hasta hoy la conozco. Ya no se me hace raro que cada vez que hago una entrevista, quien viene no lo conozco, nunca lo he visto. Entonces poco a poco me voy también acostumbrando al tema. Ahí están. ¿Qué decirle a los maestros en algo que ustedes están tratando de informar, de comunicar, de solucionar, sin ser, por ejemplo, del resorte del Sindicato de Educadores de Santander en su condición de vicepresidenta, o sin poder tener la varita mágica para decir se soluciona? ¿Qué decirle a los maestros, a las familias, a todos ellos que están hoy más que bravos, disgustados, desorientados, tristes después de toda una vida al servicio de la educación? Bueno, don David, si me permite, primero, antes de enviar ese mensaje a los docentes, yo quiero manifestar algo. El gobierno, ante la crisis que se está viviendo, expidió una circular, la circular 02, y esa circular la expide el gobierno tratando de
que se solucionaran situaciones con IPS públicas, privadas, mixtas, con especialistas, porque como no había contrato, se necesitaba que alguien atendiera a los maestros, y en esa circular 02 lo que se dice y se autoriza es que cualquier entidad, cualquier especialista pueda atender a los maestros y se les va a hacer un pago por evento con tarifa SOAT. Don David, tarifa SOAT es una tarifa alta, pero no solamente a veces es con la tarifa SOAT, sino una tarifa que puede ser más alta. Nos preocupa esa circular, su aplicación iría hasta el 30 de junio, pero el coordinador regional de la FIDU Previsora nos dice que la van a implementar hasta el 30 de julio mientras hacen los contratos. Lo que nos preocupa es que los recursos de la salud se agoten por esos pagos que son más altos, y como los recursos de salud, pensiones y prestaciones es un solo fondo y hay unidad de caja, no queremos que en el futuro nos digan que los recursos de las pensiones o de las prestaciones fueron a parar a salud. Por eso necesitamos que se hagan los contratos inmediatamente y que haya un manual tarifario. Quería dejar claro eso. Y a los maestros, decirles, a los maestros activos y pensionados, primero, agradecer, don David, realmente agradecer. El martes tenemos un paro departamental de 24 horas. Ya es un recurso que tuvimos que verlo, porque hacíamos reuniones tras reuniones con la fiduprevisora y lo único que teníamos era incumplimientos, solamente incumplimientos, promesas incumplidas, incumplimiento tras incumplimiento. Entonces el paro del día martes 11 de junio es para presionar al gobierno nacional, para que a su vez el gobierno nacional ponga en cintura a la fiduprevisora y no juegue con la salud del magisterio colombiano, con los maestros activos y pensionados. Nosotros vamos a tener una marcha y una quejatón. Vamos a salir a las 8 de la mañana del Parque Santander y nos vamos a dirigir a la Supersalud. Ahí en la Supersalud vamos a hacer la quejatón. Por eso le pedimos a todos los maestros que no se debe quedar un solo maestro ni en la casa, ni en el colegio, en la escuela, sino que deben acompañarnos a marchar, porque es la salud, nuestra salud. Incluso, yo tengo que decirlo, algunas autoridades administrativas, secretarías de educación, están preocupadas, es porque los maestros en esta situación, muchos se han enfermado y no han ido a trabajar, y a ellos les interesa que no haya ausentismo de los docentes. Pero entonces, de la misma manera, les pedimos a la Gobernación de Santander y a todas las secretarías de educación que le exijan a la fiduprevisora y al gobierno nacional que atienda este problema tan grave del magisterio colombiano. Entonces, que todos asistamos y que lleven las quejas, los reclamos, las solicitudes, y que le hagamos entrega de eso también a la Supersalud y a la personería. Entonces, que no se quede un solo maestro sin asistir. No tendríamos excusa. Y es que uno de inmediato, de isofacto, como un caucho, ¿no?, piensa en el tema de los servicios públicos. Cuando se malversan los servicios públicos, es decir, los dineros vía tarifa, que no les vaya a suceder a los maestros, que de pronto por este proceder, mañana o pasado mañana, se cope y terminen los maestros aún más afectados. La verdad, yo no manejo el tema. Como no manejo el tema, solo me dediqué a preguntarle a quien sabe, a quien pues se ha echado al hombro la responsabilidad. Hoy triplico, ya al final de esta entrevista, triplico la admiración por su señoría. Imagínese usted hoy con todo y cómo está el tema, y tener que no rendirle cuentas, porque de eso no se trata. Querer explicarles, querer comunicarles, querer informarles del problema de la salud. Es que es la vida. Yo sí me quedo muy preocupado. Ojalá todo lo que se va a hacer
Sirva, funcione y apunte, porque es que yo, la verdad sí, lo tengo que decir públicamente, quiero mucho a mis maestros. Los admiro, los aprecio, los respeto, porque han venido de más a menos. Al maestro, al profesor se le tenía respeto. Hoy, a veces usted encuentra casos que una alumna le pegó una cachetada a la profesora en X colegio, porque sucedió en Bucaramanga. ¿Hasta dónde hemos llegado? Que la mamá ya no respeta al profesor, cuando nosotros, los que crecimos en una época donde todo era cultura, educación y profundo respeto, admirábamos y hasta venerábamos y queríamos mucho esa vocación de profesor. Señor, aquí me tienes delante de ti para decirte que te amo, que sin ti mi vida no tiene sentido. Señor, hazme sin odio, sin miedo y sin envidia, alegre, sereno, firme. Concédeme sabiduría y entereza para que nadie por mi culpa derrame una sola lágrima. Dios bendiga grande y abundantemente a la familia del Colegio San José de Guarentá en sus 200 años, a todos los maestros de Colombia y del mundo. Hoy nos ha visitado la vicepresidenta del Sindicato de Educadores de Santander, SES, la representante de los maestros en el sistema de salud, también integrante del Comité Ejecutivo de la CUT, la licenciada y escribidora, porque ese término aplica, o escritora es igual, el español es muy rico en sinónimos, Ingrid Ballesteros Vázquez. Dios la bendiga, muy agradecido, y ojalá la vida nos diera la oportunidad de volvernos a encontrar.